Gracias. Vuelvo un paso atrás entonces. ¿Cómo les va? Decía, la, las características de la pandemia, la excepcionalidad, que ustedes, nadie mejor que ustedes saben cuánto se está sufriendo o qué características toma y qué dificultades hay y qué tiene cada uno para realizar digamos, el proceso educativo, digamos, los esfuerzos que hay que hacer, los personales, etcétera. También para nosotros es un desafío y vamos intentando diferentes acciones tácticas y estrategias para poder encontrarle la vuelta. Así como todos entramos a la pandemia sin preverla, y la estamos recorriendo todavía plenamente, la estamos recorriendo, probando cada paso con algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, que es tratar de mantener un proceso educativo, tratando de asegurar los contenidos, que ustedes terminen aprobando este proceso, pero no porque meramente lo transitaron, sino porque efectivamente pudimos compartir producciones, comprensión, formación. Esta introducción es simplemente para también compartirles algo que fuimos adelantándoles y que nos propusimos, incluyendo hoy y de aquí para adelante, trabajar en un espacio continuo presencial los miércoles 17:30, 19:30, que es uno de los horarios iniciales, que eran los horarios formales de los teóricos. Bueno, y en estos espacios tratar de manejar una continuidad de los temas que aún hoy o están en proceso de darse, terminar la unidad 3 y desarrollar la unidad 4, y que por supuesto este espacio es complementario a lo que ustedes siguen haciendo y encontrándole la vuelta en los diálogos con los tutores, en los foros que tienen, en los mails, en las formas que han encontrado o que hemos encontrado para tratar de mantener el diálogo y tratar de vincular contenidos, comprensión, bibliografía, transferencia, bajada práctica, etcétera, y procesos de evaluación. Digo, es complementario porque todos esos los seguimos teniendo abiertos y ustedes los siguen transitando. Estoy diciendo cosas obvias, pero estamos pasando en limpio, digamos, lo que nos queda efectivamente un mes de cursada. De los 4 meses del cuatrimestre nos queda por calendario un mes de cursada. Nosotros estaríamos cerrando la cursada en la primera semana de diciembre, ese es el día en el cual se ponen las notas, se suben la carga al CIU, etc. Por lo tanto, el proceso formativo termina en la última semana de noviembre. Bueno, ¿cómo le proponemos desarrollar esto? Insisto, encontrarnos los miércoles, estar aquí y desarrollar contenidos que hasta ahora no, salvo por algunas iniciativas individuales o algún trabajo en particular, hasta ahora no, al menos nosotros no lo hemos desarrollado como cátedra y son parte del programa y estamos bien como cronograma, digamos, no tenemos, no es un cronograma de emergencia, pero sí es una forma que, digamos, vimos que la alternancia en los horarios de los teóricos, la verdad es que no dio el resultado que esperábamos, era que todos pudieran ir alternativamente a los teóricos, entonces, bueno, evaluamos que hubo un horario que fue el que más convocó, que era este de los miércoles, a lo mejor le daba previsibilidad a ustedes y disponibilidad, y por eso vamos por este, ¿no? Insisto, no quita eso que los jueves, los viernes, estén los encuentros con los respectivos compañeros del equipo docente, en esos espacios que hemos dado a llamar
a falta de un mejor nombre, de tutoría, de seguimiento, de diálogo, ¿no? Insisto, cualquier cosa que no quede clara de esta explicación y del procedimiento, pregúntenlo. Nos va a servir para nosotros, para mejorar la explicación, pero también para poder hacérselo llegar, para que ustedes lo comprendan y para poder hacérselo llegar a los compañeros que no estén hoy presencialmente por alguna circunstancia en esta clase sincrónica, ¿no? Bueno, entonces, nada, cualquier duda, abren el micrófono y preguntan. La segunda cuestión, bueno, entonces hoy vamos a cerrar, perdón, a avanzar sobre los métodos de investigación, los métodos de producción de conocimiento. Y también, perdón, hoy y el miércoles que viene vamos a avanzar sobre terminar de cerrar la unidad 3. Los 2 miércoles siguientes vamos a trabajar sobre la unidad 4. La coordinación de la unidad 3 la tiene Roberto Marengo, Tito. La coordinación de la unidad 4 la tiene Joaquín Almeida, pero todo el equipo va a estar interviniendo, participando, haciendo acotaciones. Porque después, cuando nos retiramos de este espacio común, quedan los diálogos puntuales y todos estamos habilitados a decir, a acompañar, a proveer bibliografía, explicaciones, que tienen la intención de acompañarlos en este proceso que ustedes tienen que protagonizar y que vienen protagonizando. Bien, dicho esto, a los efectos del trabajo que nos queda hacia adelante, ustedes en una inmensa mayoría, la verdad es que pensamos que iba a haber mayores problemas, pero en una inmensa mayoría han entregado la deconstrucción, están en proceso de entrega inmediata de la deconstrucción sobre los documentales. Casi en la misma proporción han venido haciendo los trabajos puntuales que se han ido haciendo clase a clase. No tenemos un problema porcentual de cumplimiento. Es decir, hay algunos que han, como en cualquier cursada, han dejado la cursada, etc. Pero en general estamos casi en el 70% de cumplimiento, lo cual, la verdad, digo esto, compartirlo con ustedes está bueno, la verdad es que es un muy buen número para estas condiciones de excepcionalidad. Así que estamos conformes con eso. Ahora, el conforme es promedio. Lo real es cada caso, digamos. Primero, obviamente, acompañar a los que siguen el ritmo en el día a día y llevan la cursada, digamos, entre comillas, normal, pero también darle la oportunidad y tratar de generar todas las instancias que les permita a ustedes recuperar cualquier tramo. Lo que le decía recién, o le contestábamos a Cruz recién, digamos. Bueno, no estuvo la semana pasada, no entregó el trabajo, entregalo. Digamos, vamos a evaluar todo lo que ustedes entreguen. No vamos a hacer un corte burocrático porque no llegaron. Si ustedes tienen voluntad de estudiar y de producir, nosotros estamos para eso. Al menos hasta el último día de cursada, ¿no? Entonces cuenten con eso. Dicho esto, digamos, el cumplimiento sobre la deconstrucción y los trabajos, bueno, la deconstrucción, recuerdan, y si no recuerdan, es buen momento para recordarlo, la deconstrucción tenía un segundo paso. La deconstrucción del documental tenía no solamente la devolución que ustedes han ido trabajando y van a seguir trabajando con cada uno de los docentes tutores, esto es, ustedes hicieron la deconstrucción en base a la grilla del documental, y ahí se están produciendo los diálogos sobre qué cosas completar, o qué cosas destacar, o qué cosas recuperar de ese proceso de producción de conocimiento a través de la aplicación de una herramienta a un producto comunicacional.
o a un proceso comunicacional como es, en este caso, como ejemplo, el documental. Esa deconstrucción que ustedes entregaron era la primera parte de un trabajo el trabajo de evaluación de la cursada en su integralidad. La segunda parte, hicimos una reformulación sobre la segunda parte. Digo, ahora vienen buenas noticias, no malas noticias. Ya les di la mala noticia, tiene continuidad, tiene segunda parte, pero la buena, pongámosle buena, digamos, ni una es tan mala, ni otra es tan buena. La segunda parte consiste, a ver, digo en qué consistía originalmente. Consistía que ustedes tomaran el resultado de la deconstrucción y a partir de tomar el resultado de la deconstrucción de ese documental, elaboraran al menos un borrador completo de un plan de trabajo integrador final, de un plan de TIF. Bueno, el otro día en reunión de cátedra repasamos bien los procesos y por dónde venían los que venían cumpliendo, por dónde venían los que venían un poco retrasados, por dónde venían las reflexiones. Entonces, el balance que hicimos y la propuesta que les hacemos es que haya un segundo trabajo, pero que no tenga la dimensión de un plan de TIF, que es un requisito que ustedes van a tener a lo largo de la carrera, sobre todo cuando tengan que egresar, sino, es decir, que tienen muchas instancias todavía para practicar un plan de TIF, para hacer pruebas, sino que lo que les proponemos que hagan es, a partir del resultado de la deconstrucción, a partir de lo que ustedes analizaron del documental, a partir de lo que les ha quedado como sustrato y como conocimiento de esa aplicación que hicieron, hagan un escrito de la extensión que necesiten. Para nosotros sería suficiente, aunque sea con una carilla, pero digo, la extensión que necesiten. Si ustedes lo sintetizan en una carilla, bienvenido, pero si necesitan, digo una exageración, 50 páginas, lo usan, no nos pregunten al respecto. Hagan un escrito en donde nos comenten, nos propongan cómo ustedes, utilizando alguna herramienta metodológica, hubiesen hecho ese documental o mejorarían un aspecto de ese documental. Repito, tomando alguna herramienta metodológica, tomando algún texto, tomando alguna referencia de lo que han ido escuchando, leyendo, algo de la bibliografía, alguna referencia que hayamos hecho. Si yo les preguntara, ¿ustedes vieron el documental? ¿Ustedes hicieron la deconstrucción? ¿Ustedes tienen una opinión sobre el documental? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les pareció eficaz? Ahora, si les dijera que ustedes tienen la capacidad de mejorar el documental, ¿cómo lo harían? ¿Qué propuesta harían de mejoramiento? Insisto, relacionándolo con un método de producción de conocimiento. A lo mejor alguien diría, mira, a ese documental, para obtener información, me parece que las fuentes que usó fueron pocas o no son tan representativas. Yo haría, estoy hablando en abstracto, haría una encuesta a 500 personas y tendría tales características. Porque me parece que si hacemos una encuesta, tenemos una voz representativa que en el documental haría más impactante su desarrollo. O algo así. Ustedes escribirán, ustedes le encontrarán la clave, etc. Pero lo que les proponemos es que el proceso de reflexión y de producción de conocimiento que hicieron en esto de construir y decir,
para nosotros este documental tiene estas características, lo hemos deconstruido. Si estuviéramos en una charla de café, ustedes nos dirían, me gustó, no me gustó, me parece que este tipo sacó conclusiones sobre datos que no me mostró, o a lo mejor pienso que, no sé, iría por mirar distinto el trabajo en la mina, o por mirar distinto el acercamiento a ese campo de concentración, o mirar distinto la vida de Freud, o buscaría otras entrevistas. Es decir, que hagan un escrito, insisto, todo lo largo que necesiten, pero todo lo breve que represente lo que ustedes harían utilizando algún método de producción de conocimiento, alguna herramienta metodológica. Y cuando digo una herramienta metodológica, pueden decir, bueno, yo haría hermenéutica, o yo haría etnografía, pero también pueden decir, bueno, haría una entrevista de vida, o haría una encuesta, o haría varias entrevistas, o haría un focus group, o haría, etc. ¿No? Elijan ustedes la instrumentalidad, la herramienta, y lo que sí les pedimos es que lo vinculen con al menos un texto, que les dé fundamento, con el cual ustedes se apoyen en ese texto y digan, ¿por qué creo que sería mejor? Y porque me parece que, no sé, que cuando hablan de precisión del objeto de estudio, tal autor dice que hay que definirlo así. ¿Se entiende la consigna? Si no, pregunten. La estoy diciendo, después la compartimos escrita, todos los compañeros después la pueden aclarar, pero pregunten porque acá se está produciendo, digamos, yo la estoy transmitiendo lo que charlamos con los compañeros. Por supuesto, todos los compañeros que están acá del equipo pueden abrir el micrófono y aclarar, ampliar, etc. Hasta es posible que me esté excediendo en mis atribuciones de vocero del grupo, así que intervengan si hay que aclarar la consigna. Pero si se entiende, eso es lo que les proponemos que presenten en la última semana de noviembre, para que en la semana siguiente nosotros hagamos la evaluación de ese escrito, de esos escritos, y en función de la nota de la deconstrucción, del análisis que hagamos del trabajo de deconstrucción, del proceso que cada uno de ustedes haya hecho de interacción con el equipo docente, y de la evaluación de ese escrito final, pongamos la nota de aprobación con el valor numérico, con el mejor valor numérico que se hayan merecido, por decirlo de alguna manera. Bien, cualquier duda al respecto, prenda el micrófono y pregunten, por favor. Ahora, en un rato, cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Si ustedes no prenden el micrófono, no preguntan, yo doy por entendido que he sido tan claro que todo va a fluir. Yo tengo una preguntita. Dale, Lorena. Sí, lo que quiero saber es si este último trabajo es individual o en grupo. No, es individual. Ah, bien. Es individual. O sea que ya El escrito es terminamos individual. con estos últimos TP en grupo, con el mismo grupo, y ya después nos Exacto. despedimos, digamos. Está bien. Sí, sí, continuamos, no los despedimos, ni se despidan. De la compañera, compañero, digo. De acuerdo. Pero, no, a ver, como en el otro trabajo, cuando hicimos la primera consigna, ustedes pueden tener todo el trabajo grupal que quieran. Lo que les pedimos es que lo sinteticen individualmente. ¿Sí? Es el único reaseguro que nosotros tenemos
reaseguro formal, de que ustedes intervinieron, de que ustedes ponen la identidad en la escritura, y eso es muy importante, muy importante a los efectos del proceso, ¿no? Entonces, la escritura final es individual, ¿sí? Si uno me presenta un texto y el otro me presenta el mismo texto cambiando el nombre, les voy a decir que elijan quién es el dueño y el otro tendrá que hacer otro. Eso solo. Claro. ¿Está bien? No tengo un problema que se copien y que escriban juntos, no es el problema ese. El problema es que hagan el ejercicio de escritura, esto es, de producir un conocimiento, ese conocimiento que la escritura formal, individual, produce. Ustedes saben esto, digamos, una cosa es la discusión grupal, ahora cuando tengo que sentarme a sintetizarla, con mis palabras, con mis estilos, con mi cultura, ahí se produce una nueva cosa, una nueva instancia de conocimiento, en donde yo tengo que probar si lo que tengo en la cabeza lo puedo decir con tal o cual palabra. Y eso también es un proceso cultural complejísimo, y que da cuenta del estado de conciencia sobre el uso de una herramienta, sobre el uso, la comprensión de una teoría, qué interpreto yo de lo que me dijo que decía este otro, ¿no? Que muchas veces pasa eso. Un docente les dice, miren, Fedeli dice esto. Y bueno, y uno lo que hace es conocimiento de conocimiento, y la verdad se va repitiendo y conformando a partir de experiencias indirectas. Carlos. Sí. Sí, yo quería preguntar si si este último trabajo, que es sobre replantear el documental, cómo lo haríamos nosotros, ¿es también el trabajo integrador final o ese es otro trabajo aparte? No hay otro trabajo aparte que este. Primera cosa a despejar, digamos. Con este trabajo cerramos la cursada, ¿está bien? Y digamos, ustedes vienen trabajando en unos prácticos, ¿sí? Clase a clase, esos los van haciendo todos. Digamos, como trabajo común de todas las comisiones, nosotros les propusimos la deconstrucción, y nuevamente cito, y les habíamos propuesto que complementariamente a la deconstrucción hicieran un plan de trabajo integrador final como segunda instancia para la aprobación de la cursada. Este último tramo es el que cambiamos y lo simplificamos, ¿está bien? No les pedimos un plan de TIF, sino les decimos, hagan un replanteo de todo el documental, de alguna parte, haciendo énfasis en qué herramienta utilizarían para hacer el replanteo, en qué se basan, es decir, que hagan un proceso de reflexión, una segunda instancia de reflexión. Hicieron la primera, miraron el documental, le aplicaron la grilla, y sobre ese análisis que ustedes hicieron, que produjeron, opinaron sobre el documental. Produjeron conocimiento sobre el documental. Yo puedo mirar el documental, o podría mirar alternativamente la deconstrucción de cada uno de ustedes, y podría entender o mirar otra pieza comunicacional, es decir, el resultado que ustedes hicieron aplicando la grilla de deconstrucción sobre el documental es un nuevo producto comunicacional. Ese nuevo producto comunicacional es un escrito, que es el que ustedes presentaron, y por el cual dan cuenta que lo miraron al documental y que le aplicaron la grilla. Sobre ese segundo producto es que les pedimos, párense en ese segundo producto y digan, ¿hay algo por cambiar?
¿O qué le cambiarían? ¿O cómo lo enriquecerían? O a lo mejor algunos de ustedes dirían, mire, yo no le cambiaría nada, porque me parece que lo hizo bien por esto, que aplicó una herramienta así, que construyó bien su objeto, que hizo bien el proceso. Eso también puede ser una opción de ese escrito de entre una caricia y algo más. Lo que nosotros necesitamos que ustedes produzcan es una reflexión que lleve a transformar ese documental o que lleve a ratificarlo. A lo mejor alguno de ustedes dice, mira, me pareció muy bueno este documental. Lo miré, me parece que trata bien el tema, que elige bien su objeto. ¿Qué vamos a mirar nosotros? Si el documental fue bueno o malo, no, vamos a mirar cómo ustedes reflexionaron sobre los métodos y cómo ustedes reflexionaron sobre las lecturas. ¿Se entiende, Lucho? ¿Sí? Bien, no hay otro trabajo que este. Si estamos todos acá, si alguno de nosotros, esto del equipo, le piden otro trabajo, digan, no, el gordo dijo, en el teórico dijo que no hay otro. ¿Sí? Así que en ese sentido, estamos todos acá serios, pero concentrados y de Profe, acuerdo. a mí se me ocurre, yo lo vi varias veces el documental de, ay, se me fue el nombre, de Cultura Gitana, digo que no es ese el nombre, es Vergüenza y Respeto. Y por ahí se me ocurre, o lo había pensado ya, de abarcar el mismo tema, pero en otro momento histórico. Bueno, Eso podría ser, por ejemplo. sí, tendrías que explicarnos por qué. ¿Qué te parece interesante Bien. del nuevo momento histórico? ¿Qué te parece que encontrarías? No, por ejemplo, pensaban en este momento, que bueno, han pasado unos cuantos años desde que salió, y por ahí pensaba en este momento. ¿Y por qué te parece, digo, en el escrito que hagas, ¿no? ¿Por qué te parece interesante mirarlo ahora, en esta actualidad? Porque ahí a lo mejor reflexionás algo sobre las categorías que usó el director, o cómo sería la aplicación de una categoría como es la cultura patriarcal o el Claro, feminismo. sí, exacto, por ese lado quería ir. Bueno, por ahí entonces, Sí. porque ahí aparece la utilidad de los métodos. Es decir, cuando vos hiciste el proceso de construcción, seguramente una de las cosas que habrás dicho es interesante, Sí, pero si hoy lo viéramos, es probable que le faltó la mirada del feminismo o la mirada de la transformación exacto. de los marcos de análisis de la cultura heteropatriarcal. Bueno, eso habrá sido parte de la Exactamente, por ese lado deconstrucción. quería ir. Claro, entonces a lo mejor vas y decís, bueno, miren, sería interesante una actualización. Ahora, no sería una actualización mimética, ¿está bien? Pasó el tiempo y quiero ver qué pasa ahora. No, en realidad lo que vos estás diciendo es, pasó el tiempo, quiero ver qué pasa ahora, porque me parece que hay algunas herramientas, un marco teórico que cambió. Y a lo mejor hasta las propias conclusiones de ese documental cambiaron tanto que de hecho sería otro documental. Y a lo mejor no sería aplicable el título de Vergüenza Vergüenza y respeto. y respeto, sino sería otro. Violencia patriarcal o... Exacto. Perdón, por ahí un Sí. aporte para tener en cuenta toda la materia, tengan en cuenta también el tema de la vigilancia, por ahí qué cuestiones piensan que falta ejercer la vigilancia, con esto que estabas comentando, Lorena, el tema de los contextos, el rol del investigador, los contextos de producción, que también trabajaron en la grilla primera, pero bueno, por ahí estas cuestiones cómo influyen en el sujeto investigador, digamos, como por ahí también ahí surgen algunas cuestiones. Bárbaro, profe. Sí, clarísimo. Hay que ver si sale, pero sí, clarísimo la explicación de ustedes. Sí. Ahí Alicia plantea una
una síntesis, Melanie le contesta, y yo quiero contribuir a esa discusión, digamos, o a ese planteo, ¿no? Alicia dice, me parece que, estoy hablando del chat, ¿no? Discúlpenme. Alicia dice, Pilar, me parece que no es un escrito final, parcial de todos los textos vistos, sino es que nos parece a nosotros cómo se mejoraría el documental, y lo que hay que apoyar es la opinión en alguno de los textos que leímos. Sí, efectivamente es así, Alicia. Digamos, y Pilar, ¿no? Lo que estamos diciendo es, a partir del trabajo que ustedes hicieron, que uno podría decir que es una opinión, pero la verdad es que la producción que ustedes hicieron, aplicaron una herramienta metodológica, que es la de construcción, aplicaron una herramienta operativa, que es la grilla de la deconstrucción, y sobre eso ya no es aquello de me gustó o no me gustó, sino que es una opinión fundada. Este es el título, me parece que esto es los antecedentes, que acá se ve algunas palabras claves, esto que resulta de la aplicación de una grilla, que es una herramienta, sobre el objeto, a ustedes terminan concluyendo un análisis que es como un nuevo estadio de la opinión, ¿no? Y de la argumentación. Sobre eso, efectivamente, lo que les pedimos es que sobre ese nuevo producto, ustedes planteen una proyección hacia adelante. ¿Cómo lo haría? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo lo ratificaría? ¿Y por qué? ¿En base a qué? ¿Con qué lectura? ¿Con qué aplicación? ¿Cómo lo complementaría? Y que jueguen con eso. Es decir, que lo que les pedimos no es que salgan a hacer el documental, a recorrer de nuevo la bibliografía, sino que tengan un proceso de reflexión sobre lo que ustedes hicieron y dialoguen, digamos, revisiten los textos o léanlos. A lo mejor no leyeron ninguno. Bueno, es una buena oportunidad para ver, es más, si yo fuera el estudiante que fui, que no leía los textos, y cuando me apretaban, iba y leía un texto, al menos un texto, para poder no quedar haciendo papelones frente al profe, aunque sea eso, hagan. Vayan a un texto, elíjanlo al azar, el más corto, qué sé yo, el que quieran, esto que no se cite, que no quede grabado, digamos, y todas estas cosas, las recomendaciones, pero aunque se agarren un texto y digan, esto que me dice este ñato en este texto, ¿cómo lo vinculo? ¿Me sirve? Algo sobre el objeto de estudio, algo sobre un método, algo sobre el campo científico. Para nosotros, esa ejercitación que ustedes hacen no es ni tardía ni perdida. Es absolutamente viable y deseable, aunque sea un texto. Y si no leyeron ninguno, lean uno. Y léanlo operativamente, aplíquenlo a la deconstrucción que hicieron. Eso es hacer un práctico y hacer un nuevo producto. Espero eso. Creo que respondí ahí, Alicia. No sé si bien. Lo mismo, Pilar, de acuerdo. Yo le estaba respondiendo, profesor, yo le estaba respondiendo a Pilar porque me pareció que no había entendido. Sí, sí. Yo ya entendí. No, no, ya lo sé, ya lo sé. No, está bueno, estuvo muy bien tu respuesta, está bien. Estuvo muy bien, Alicia. Y espero, Pilar, que hayamos sido... Sí, nuestra idea no es que vayan, hagan un parcialito de lectura de textos. No va por ahí, nunca lo pensamos así, a la materia, ¿no? Ni a la lectura de los textos. Ojalá ustedes esto los motive a terminar de leer todos los textos y no hagan lo que yo.
pero lo que yo hacía antes, ¿no? Pero si lo hacen, aunque sea hagan eso. Sí, Claudia. Sí, estaba pensando que, bueno, me voy a como auto-spoilear lo que estaba como pensando o armando en la cabeza respecto al trabajo, y que un poquito lo charlamos hace un ratito atrás con Joaquín, que tuvimos ahí nuestro encuentro también para ver otras cosas, pero pensaba en, lo he visto ya varias veces porque cada vez voy haciendo como, encontrando nuevos hallazgos en el documental de Freud bajo análisis, que es bien interesante porque igual va mostrando cómo se fue construyendo ese Freud psicoanalista, y las críticas también, en el momento, y las críticas posteriores, que es como si reconocemos que Freud fue un gran revolucionario, qué sé yo, pero estaba equivocado. Y ahí, por ejemplo, pensaba, no sé, si es que sirve como algo que me quedó como un vacío en el documental, que se pone una postura crítica, ¿cierto? Diciendo que estaba equivocado, que tuvo varios que le dijeron que en realidad no iba por ese lado, sobre todo porque él abordó mucho respecto al tema de la teoría de la seducción, por ejemplo, y que abordaba de plano la sexualidad, que la planteaba de una manera bien disruptiva en el momento. Pero sentía ahora pensando que me faltan como dos cosas. Por ejemplo, me hubiera encantado de que se hubiera documentado, así como se hicieron las traducciones de las cartas entre Freud y Fliess, me parece que era como un colega de él y que después se distanciaron, conocer las fichas clínicas, algunas, por ejemplo, cuando él dice, mira, él parte con los inicios del psicoanálisis haciendo a través de las fichas clínicas un recorrido, ahí lo relacionaba también con la comunicación, el cómo en los relatos, que yo me imaginaba ahí, me envolé con eso, que él iba escribiendo los relatos, lo que la gente iba mencionando, consciente o inconscientemente, la asociación de conceptos y los traumas, bueno, todo eso, yo decía, hubiera estado bueno ver esa información, algunas, no todas, y decir, mira, atendió 1000 pacientes, porque eso no aparece así cuantitativamente, pero atendió 1000 pacientes y mira los resultados, porque si no, siento que pone como, sí, estaba equivocado, es un método como que ahora tiene modificaciones y ya no se usa, pero ¿cómo lo usó? ¿Qué resultados tuvo ahí? ¿Cómo eran los relatos de esos pacientes? No el paciente, porque era difícil documentarlo audiovisualmente, pero sí los escritos, por ejemplo, como para decir, mira, igual los traumas de la época o la histeria de la época estaba relacionado con la guerra, por ejemplo, o con la persecución a los judíos, qué sé yo. Y otro puntito que también siento que faltó en el documento, yo creyéndome documentalista lo habría pensado poner, es, hay mucho testimonio de psicoanalistas o de analistas o psiquiatras de los años 80 que sí consideran la postura, lo encuentran interesante, pero me hubiera gustado testimonios de psiquiatras o de psicólogos clínicos, por ejemplo, de los 80, que utilizan el psicoanálisis. Tal vez lo utilizan tal cual lo planteó Freud y ver a lo mejor esa práctica, no solo de los investigadores en psiquiatría o del tema o el método freudiano y que tienen otras posturas, sino que también aquellos que lo utilizan. Bueno, no sé si podría ir como por ahí la reflexión pensando en esos vacíos, que a mí me hubiera gustado conocer por lo menos, no sé. ¿Va por ahí? O sea, dos cosas. Primero, digo para todos los compañeros, es hábil la categoría de a mí me hubiese gustado que fuera así. Es decir, ahí hay un punto para entrarle a este trabajo que tienen que hacer. Me hubiese gustado, genera un campo problemático que vos has avanzado, ¿no? Y en mi opinión, sería muy útil que lo pusieras. Pero como has avanzado y lo tenés resuelto, no tenés resuelta la escritura, pero te propongo que le des una vuelta más. Y es que no solamente pienses cómo me hubiese gustado que fuera, sino también que pienses en cómo sería la inserción de ese gustado que fuera en el documental. Es decir, que también pienses en la imagen audiovisual que saldaría, porque por ejemplo pienso en las fichas, y vos decís, bueno, no decís, digo,
había 1000 fichas, 1000 pacientes. Entonces, esto que vos decís, estaría bueno que estuvieran las fichas. La pregunta operativa sería, ¿cómo harías? ¿Mostrarías las 1000? ¿De qué manera? ¿O mostrarías una? Porque ahí hay una reflexión sobre la inducción o la deducción. ¿Sí? Entonces, dale una vuelta más, ¿ok? Y poné las dos cosas. Estos dos pasos sobre los dos problemas que advertiste, que me parecen tremendamente pertinentes. ¿Ok? Tremendamente pertinentes. Es esa la reflexión. Y estoy seguro que otras deconstrucciones sobre el documental de Freud, o si nosotros hubiésemos hecho, si nosotros digo los integrantes del equipo, hubiésemos hecho otras deconstrucciones, a lo mejor encontramos otros deseos de cambio sobre esa forma de presentar este documental. Pero esas dos, mirá, a mí, me voy a mirar el documental de nuevo. Yo me voy a mirar el documental de nuevo. No es, digamos, no es un elogio, es así sirven las discusiones metodológicas. ¿Mm? Por ahí va. Nuestra pretensión, ustedes lo saben, no es que terminen siendo metodólogos, sino que terminen sabiendo qué herramienta aplicar o para qué les sirve para mirar ustedes que son licenciados en comunicación social en acto, que puedan deconstruir un producto comunicacional, es decir, desnaturalizarlo, es decir, explicar lo que habitualmente sirve de explicación, para que no seamos meros, sabemos que ya no hay ninguno que sea mero, meros lectores, meros receptores, ¿está bien? Pero por ahí va el objetivo, así que sí, dale una vuelta de tuerca ahí, Claudio, sí, está bueno. Compañeros del equipo, intervengan si es necesario y... No, simplemente yo, porque con Claudia hemos estado hablando, porque justamente del tema de los datos cuantitativos dentro de ese documental, y bueno, y a partir de eso surgió esto que ella propone, que me parece muy interesante, y también eso, quizá de por ahí otras visiones dentro del psicoanálisis de algo tan complejo, eso también me pasó con otros alumnos, que bueno, es un tema muy complicado, digamos, es algo muy complejo de poder entender, pero también es muy interesante, y la importancia que tiene el lenguaje también, ¿no? El estudio del lenguaje dentro del psicoanálisis es fundamental, y esto de que haya diferentes posiciones también, ¿no? Porque hay diferentes líneas, es un documental que habla más una línea, pero también hay otras, no sé, hay desarrollos en Francia, del psicoanálisis en Argentina también, en Estados Unidos, por supuesto, que son más volcados a otra línea. Entonces, está bueno que también estén todas las voces dentro de ese documental, que quizás es el aporte que propone Claudia. Me parece que está muy bueno, y es un poco lo que veníamos hablando en las clases, y que el miércoles que viene supongo que continuaremos. ¿No, Claudia? Sí. Perdón, ¿puedo agregar algo? También hay una crítica, digo, desde la visión feminista al psicoanálisis, diferentes autoras que trabajan eso, y puede ser un aporte también que se pueda aplicar a ese mismo documental. Se me ocurren ahora. Totalmente, no. A ver, lo que acaba de decir Joaquín y lo que acaba de decir Melanie son procesos de su deconstrucción del documental, y que les pondrían ellos, es decir, si ellos, lo que acaba de decir Joaquín, lo que acaba de decir Melanie, serían parte del escrito que ellos presentarían como estudiantes para cumplir este trabajo. ¿Ok? Es decir, acá tenemos tres conclusiones, fíjense, sobre un mismo documental, un proceso que han venido charlando, lo acaban de referir Joaquín y Claudia, y los dos irían por lugares diferentes. De eso se trata, ¿bien? De producir conocimiento, y entendiendo que el conocimiento tiende a tener procesos de discusión social, de discusión colectiva,
y expresiones individuales. Es decir, aparece la identidad del individuo en la producción del conocimiento, a partir de discusiones más o menos sociales, más o menos grupales, más o menos colectivas, según se trate. Pero es cierto que la escritura, cuando uno escribe, cuando uno tiene que decir, ahí el cruce por el cuerpo, por la cabeza, por la cultura que sintetiza a un individuo, es fundamental. Lo acaban de decir y demostrar claramente. Bienvenido eso, porque es un proceso de autoconciencia comunicacional de cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes siendo licenciado en comunicación social. A ver si alguno, después de esto, puede decir, soy la voz del pueblo. O yo represento la verdad. No, bueno, epa, explíquenme, deconstrúyanme. Si no, es probable que estén haciendo exactamente lo que acabamos de deconstruir, que pasa en los procesos de producción de conocimiento. Por ahí vamos, digamos, por ahí ese es nuestro objetivo moral, por decirlo gravemente, o ético, por decirlo más crípticamente. Tito, me preocupa tu silencio. Supongo que es un silencio aprobatorio. No, sí, sí, me parece interesante. Además, ese documental tiene los condimentos que señalaba un poco Joaquín, porque efectivamente es un abordaje crítico del psicoanálisis, publicado por justamente quien fue su adversario, ¿no? La Fundación Jung es la que publica ese documental y de alguna manera que es el alumno preferido de Freud y con quien se peleó primero. Y además las entrevistas son hechas a psiquiatras y psicólogos sajones, con lo cual ahí hay otra situación polémica, que creo que Claudia lo advirtió bien, y eso es por el lado del contenido. Habría que ver por el lado de los métodos, ¿no? De cómo se puede abordar lo mismo o se puede abordar de otra manera a partir del método. Claudia proponía por el lado cuantitativo, veamos si por el lado cualitativo también se puede enriquecer, digamos, esa mirada que está bastante sesgada en el documental, ¿no? Fíjense qué interesante esto, digamos, cómo las diferentes capas van, cuando uno empieza a tirar, digamos, del producto, lo empieza a mirar de diferentes lugares, y empieza a aparecer la importancia de las categorías de análisis, de mirar las partes. Por ejemplo, en esto que acaba de decir Tito, nos revela una capa de la construcción de ese producto que tiene que ver con, ¿dónde lo miraríamos? Bueno, ¿dónde se mira intencionalidad editorial en un diario? Uno puede mirar el título y comparar, pero también puede mirar cuál es su posicionamiento teórico, histórico. La Fundación Young, bueno, Young fue el alumno, el primer alumno, el máximo alumno, que se diferencia, que rompe, y se produce o se busca la opinión en un lugar en donde sabemos que van a ser críticos, o que tienen una mirada disruptiva con la línea tradicional, freudiana, no sajona, etc. Entonces, fíjense cómo acá, al hacer aparecer las partes, cuando uno deconstruye, dice, ¿quién emite esto? ¿Quién produce esto? ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué lo identifica? Es evidente en Clarín. Ahora, en el documental de Freud, es importante saber quién es Young, quién es la fundación. Claro que es importante. Ahí están las densidades de la verdad, ¿no?
Ahí aparecen las explicaciones que hay que explicar. Y nos dan datos. Digamos, los datos están en superficie. A lo mejor nosotros no tenemos los anteojos para mirarlo. ¿Está bien? A lo mejor Yang parece un nombre raro nada más. Bueno, la tarea de un productor y de un analista es mirar de dónde viene la palabra clave, ¿no? Algunos lo hacen por la etimología. Entonces se van a decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Dónde nació esta palabra? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentidos ha tomado a lo largo de la historia? ¿Y cuál elige este autor? ¿El sentido de los griegos en aquella sociedad o la renovación que hicieron los europeos en el siglo XIX? Otros eligen el sentido común de la atribución que hoy se le da a ese término en el barrio. Bueno, ¿eso dónde se ve? Haciendo un procedimiento metodológico que es la aplicación de una grilla, es decir, que es la aplicación de la herramienta total de la deconstrucción a través de una grilla que yo puedo y debo ir cambiando. No hay grillas, recuerdan, no hay grilla universal para deconstruir. Uno puede ir por diferentes lugares. Uno puede mirar puede mirar al productor. Entonces, cuando uno dice, miren los antecedentes, y de los antecedentes miren dos cosas. Miren los antecedentes temáticos y miren los antecedentes metodológicos. Pero también miren los antecedentes y lo que compone al productor. Ah, mira, miren, ayer un compañero me pregunta la opinión sobre un expositor en una presentación de un libro sobre sábado. Ayer se presentó un libro en la ciudad de La Plata sobre Ernesto Sábato. Y este compañero me dice, mira, en la exposición que hizo tal, nada, me sorprendió muchísimo, fue muy buena, es un intelectual de la hostia, el presentador, el analista. Dice, pero no me acuerdo, vos lo conocés, ¿qué te parece? Y le digo, no, debe haber sido muy bueno. Ahora, la única pregunta que te hago es, ¿dijo que Sábato es el que puso en palabras la teoría de los dos demonios en el prólogo del Nunca Más cuando se publicó? No, no lo dijo. Ah, mira vos, le digo. Entonces ese intelectual extraordinario y todo lo demás, que aparte es contemporáneo de Sábato, es decir, contemporáneo mío, y yo soy lo suficientemente viejo para acordarme de eso, pero lo suficientemente memorioso para recordarle a este otro intelectual que se olvidó de este pequeño detalle. Y dijo que Sábato fue brillante, un demócrata, un iniciador de las, qué sé yo, cuántas cosas más. Esos son procesos de deconstrucción que uno hace mirando, digamos, mirando las partes, analizando palabras, mirando silencios, trayendo una grilla que dice, vamos a analizar a alguien que fue protagonista de una época que coincidió con la predictadura, la dictadura y la postdictadura. Y fue protagonista en un hecho tan importante como la Comisión del Nunca Más, en el análisis de los crímenes de la dictadura. Ajá. Todo eso son datos que me sirven y que tengo que poner en la grilla que me permita una deconstrucción, en este caso, del producto comunicacional que fue la expresión de este intelectual sobre Sábato. Que ese es el trabajo que tenemos como comunicadores. Uno de tantos, pero uno.
comprender de qué se trata el producto que nos ponen adelante, para poder explicarlo. Eso que sirve como explicación, y que este compañero dice, fue brillante. Y este no es un gil, ¿eh? No es un nabo, es más grande que yo, digamos, y me enseñó muchísimas cosas. Sin embargo, se le escapó este detalle. No es un comunicador. Yo no le puedo reclamar a este compañero, le puedo reclamar en política, le puedo reclamar en amistad, le puedo reclamar que es tan viejo como yo y debiera acordarse y todo lo demás. Ahora, no es un comunicador, por lo tanto no le puedo exigir. Ahora, a nosotros, obvio que nos tenemos que exigir eso. Si no, seremos meros reproductores de lo que decimos que está mal. O de lo que aceptamos que está mal acríticamente. Y ese no debiera ser el destino que elegimos para ser comunicadores. ¿No? No sé. Eso. Pero bueno, de eso se trata, ¿eh? Esto es, los procedimientos metodológicos, las herramientas, sirven para hacer extraños los objetos. Para entender cuán extraños son. Porque cada producto comunicacional es el resultado de una operación artificial formidable. Cuando uno sintetiza un documental, lo sintetiza construyendo una fundación Yang, eligiendo unos testimoniantes por sobre otros, no mirando las fichas que Claudia le reclama, no mostrándolas, eligiendo una procedencia. No es que todo es producto de una casualidad, no, es producto de una causalidad provocada. Si alguna situación fuera producto de una casualidad, convengamos que sería una excepción, que yo no conozco muchas, y que no le tengo que conceder que sea sin querer. Porque siempre tiene consecuencias. Todos nosotros, si miramos el documental de Yang, o todos los que lo hayan visto, o el documental de los niños en la mina, o el documental de los gitanos, o el documental sobre Austerlitz, etc., si nos informamos por eso, tenemos una opinión, y nos informamos y no analizamos el origen y el sentido de esa información, diremos, es interesante el trabajo de los chicos, en la mina. Si lo hacen como juego, no sufren tanto. Mirá qué lindo. Hasta es bucólico el trabajo. Fíjate vos cómo se elige el marido de la niña gitana. Mirá qué interesante, ¿no? Uno podría ver lo epifenoménico, o algo así, de ese relato evidente. Ahora, lo que estamos haciendo es asomándonos. Ese asomar, metodológicamente, lo hacemos a través de un procedimiento que permita no solamente que nosotros lo hagamos, sino que esta reflexión no solamente le sirva a otros como nueva verdad, sino que podamos mostrar el artificio para que ese otro, tomando el artificio, pueda conocer otras cosas. Es lo que ustedes hicieron. Aplicaron la grilla y Claudia vio una cosa, Joaquín vio otra, Melanie otra, Tito otra. Bueno, nos quedan dos, como dos núcleos de reflexión, si les parece. Tito o Roberta, les pido que retomemos, digamos, la clase pasada
nos pongamos así rápidamente a tono de lo que vimos, para pasar al segundo momento, digamos, en el rato que nos queda, y ver si podemos avanzar sobre métodos y herramientas. Bien, bueno, un poco retomando de lo que estuvimos viendo la vez pasada, nosotros estuvimos presentando, digamos, este ingreso, digamos, a lo que yo denominaba como la cocina de la investigación, ¿no? Que es donde se despliegan, se aplican los métodos, técnicas específicas. Es decir, la investigación se desarrolla por medio de un procedimiento prescriptivos, pero esos procedimientos prescriptivos están de alguna manera vinculados con lo que el investigador quiere. Entonces, esto es como... Vamos a esperar que... Ahí está. Ahí la silencié, Georgina. Sí. Ahí está. Y lo que estuvimos viendo la vez pasada es que había dos grandes grupos de métodos, los métodos cuantitativos y los cualitativos. Roberta ahí desarrolló con bastante detalle y está en el aula virtual la bibliografía y los antecedentes sobre los métodos cuantitativos. Esto no lo agota, la verdad que meterse en el mundo de los métodos cuantitativos es todo daría para un seminario aparte, daría para una materia aparte, de hecho lo era, porque tiene toda la complejidad de los conocimientos de la estadística, que es la herramienta matemática que se utiliza para aplicar en lo que es los métodos cuantitativos. Y hoy la idea era adentrarnos en los métodos cualitativos. Con respecto a qué decir, digamos, a lo que vimos la vez pasada, es que en general lo que se realiza actualmente en las investigaciones es una combinación de aspectos cuantitativos y cualitativos. Esto es bueno saberlo porque nosotros, a los efectos del análisis y de lo que es esta materia, estamos extremando las diferencias. Pero cuando ustedes vayan a los resultados de las investigaciones que pueden llegar a leer, o incluso que ustedes pueden llegar a diseñar, no es que ustedes tienen que elegir por un equipo o por el otro, los cualitativos o los cuantitativos, sino que en la medida que ustedes avanzan en lo que están investigando, ya sea a raíz del tema, a raíz de los objetivos, a raíz de las hipótesis que se vayan planteando, ustedes van a ir de alguna manera, o en gran medida, eligiendo si conviene, digamos, recabar datos de orden cuantitativo o de orden cualitativo. Lo que es bueno saber es que para la definición de categorías y de variables que se realiza en los métodos cuantitativos se requiere de un análisis cualitativo. Es decir, la definición de conceptos, la definición de categorías y la definición de variables, esas definiciones, que son definiciones en sí, requieren de un análisis de orden cualitativo, o sea, son siempre definiciones de cualidades. Y tal es así que los valores de una variable que en el método cuantitativo se denominan categorías, también requieren de un análisis cualitativo. Por ejemplo, si yo voy a ordenar una población en función del género o del sexo, ya ahí estoy haciendo una definición de orden cualitativo, si es sexo, si es género. Y si es género, los valores de variable, que pueden ser múltiples, esos valores de variables, si es hombre, si es mujer, si es bisexual, si es transexual, todas esas categorías de valores son también del orden de la investigación cualitativa. Y luego uno ordena la población en términos cuantitativos,
en términos de cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos transexuales hay, cuántos bisexuales hay, todo eso lo va ordenando en función de ese primer ordenamiento de definiciones, de valores, categorías se llama en la investigación cuantitativa, hecha a raíz de un análisis cualitativo. Con lo cual, es interesante, como primera cuestión, ver cómo se interrelaciona lo cuantitativo con lo cualitativo, y que lo cualitativo suele anteceder a veces los análisis cuantitativos. En cualquier encuesta, si ustedes tienen que tomar una encuesta y definir cuáles son las variables de una encuesta y cuáles son los valores, se denominan categorías, al interior de cada uno de los ítems de esa encuesta, que son las variables, también existe un análisis cualitativo que me define esos valores y luego me permite aplicar la encuesta y recabar la información por medio de esas planillas que a veces se suelen aplicar en las entrevistas telefónicas, en las entrevistas por escrito, en distintos lugares que uno va llenando, y gracias a esas definiciones uno después puede ir ordenando la información. Fíjense cómo al final, en la interpretación de los datos cuantitativos, hay también una construcción de orden cualitativa, porque las conclusiones que se extraen a partir del análisis estadístico de los datos que se sacan de manera cuantitativa, esas conclusiones son observaciones, aseveraciones, afirmaciones, también de orden cualitativo. Con lo cual, lo cualitativo está como al principio y al final, y todo lo cuantitativo suele ser lo que está en el medio de todo un procedimiento de investigación que uno diría, de hecho, que es de orden cuantitativo. Sin embargo, ya lo cuantitativo conlleva la necesidad de definir cualitativamente cómo se está recogiendo y ordenando la información de manera cuantitativa. Muchos errores que se cometen a veces en la investigación cuantitativa, o algunos errores que en el tratamiento de los datos cuantitativos provienen justamente de la falta de definición o de definiciones equívocas, ambigüedades, que se realizan a partir de este análisis cualitativo, previo y posterior. Y justamente esto es lo que tratamos de resguardar desde la propia metodología de la investigación, para que la investigación sea consistente, verosímil. El otro día estuvimos hablando bastante de esto, cuando Roberta planteaba el tema de la fiabilidad de los datos, de las investigaciones. Bueno, todo esto tiene que ver con un control lógico. Esta es la materia justa para eso, un control metodológico sobre cómo se definen las variables, cómo se recaba la información y cómo se interpreta esa información, cómo se analiza, cómo se interpreta, entremezclando los aspectos cualitativos y los cuantitativos. En esta ocasión vamos a ir más a lo cualitativo, en este momento. Y para Perdón, ir a... que corte un poquito Sí, por sí, ahí Roberta. Nosotros habíamos dado el ejemplo de los chicos que tienen enmienda X, cómo trabajan mucho con datos cuando muestran cuadros y muestran comparaciones de año a año de la población carcelaria de color, digamos, y cómo esto lo usan para avalar los datos cualitativos, digamos, las entrevistas, los otros documentos, y en el documental de Vilas también, si bien no se ve cuáles son los datos cuantitativos, porque no los muestran, pero es mediante un estudio cuantitativo que logran demostrar que fue número 1 durante el año 1977, durante un periodo. Muestran cómo es el proceso de investigación, pero bueno, ahí nombran mucho que utilizan los datos cuantitativos. Por eso es interesante ver esto también. Bien. Gracias, Roberta. Creo que queda claro, digamos, cuando uno ve justamente en estos documentales esta interrelación. Fíjense que en el documental de Enmienda 13, uno podría decir, bueno,
la población blanca, la población negra, hacia la mitad del documental empieza a aparecer la población latina, ¿no? Dentro de las cárceles norteamericanas. Entonces ya tenemos 3 categorías. Esas 3 categorías se tienen que definir de orden cualitativo para después cuantificar cuántos blancos, cuántos negros y cuántos latinos hay adentro, en este caso, de las cárceles o encarcelados en las cárceles norteamericanas, a partir de una definición que es puramente cualitativa. La ley, el proyecto político que enuncia el presidente Nixon cuando dice vamos a aplicar la ley y el orden. La ley y el orden es el principio organizador de lo que va a ser después la política penal que se va a dar Estados Unidos y que va de alguna manera generar los efectos sobre el sistema penitenciario que se investiga alrededor de este documental, que es uno de los temas de ese documental, ¿no? La verdad que es muy interesante por la cantidad de temas que toca ese documental. Bueno, yo quiero compartirles un poco cómo está organizado el tema en el aula virtual. Voy a tratar de compartirles la pantalla para ir viendo de qué forma nosotros organizamos los distintos métodos cualitativos. Ahí tengo... Esperen que enseguida lo abro. Es este. A ver si es posible. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, Sí, se ve, perfecto. Tito. Bien. Esta es la clase que hoy abrimos, que trabaja los métodos cualitativos. Sobre esta clase, ustedes van a tener un primer tema que es los distintos métodos cualitativos en un cuadro. Ahora vamos a ver. Luego, una definición que en una ficha de la cátedra hicimos sobre lo que es la investigación cualitativa. Un trabajo práctico alrededor de los métodos cualitativos que lo pueden resolver de manera grupal. La bibliografía recomendada, que estamos nosotros siguiendo el manual de Hernández Sampieri, que es, y acá están indicados qué capítulos están indicados para el trabajo de los métodos cualitativos. Luego, otra bibliografía recomendada que también hace alusión a de qué manera estos métodos cualitativos están vinculados con la teoría. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero los métodos cualitativos, para que ustedes tengan un adelanto, surgen a partir de una representación acerca de lo que es la realidad para el investigador que utiliza estos métodos cualitativos, y esa representación de la realidad tiene que ver básicamente con su adscripción a una teoría filosófica o a un enfoque, digamos, filosófico sobre cómo es la realidad. Y luego, como bibliografía complementaria, está desarrollado un texto sobre cada uno de los métodos cualitativos. Miren que se me va un poco la pantalla. Ahí está. Que son, para enunciarlos, la investigación-acción, el método biográfico, la teoría fundamentada, el análisis de discurso y la etnografía. Ustedes en años posteriores van a tener materias que están destinadas específicamente a trabajar sobre uno de estos métodos. Nosotros los presentamos todos como parte, digamos, de lo que son todas las posibilidades de métodos cualitativos. Lo que sí también hacemos el resguardo es que estos métodos cualitativos a veces no se aplican de manera pura, sino que el investigador también puede hacer combinaciones alrededor de los distintos métodos que vamos a presentar hoy. Con lo cual, nosotros también a los efectos del análisis, a los efectos didácticos, para entender de qué estamos hablando con los métodos cualitativos, los dividimos en estas grandes corrientes que responden, vuelvo a decir, a distintas maneras de ver la realidad y, por supuesto, a la adscripción filosófica que tenga el investigador, pero un investigador, en general, cuando realiza la investigación, hace de alguna manera y mantiene algún grado de flexibilidad alrededor
de lo que es el método que va a utilizar para la investigación. De tal manera que, por ejemplo, uno podría decir que en el documental de Vilas es un documental de corte biográfico, pero hay elementos cuantitativos, que ya los mencionaba hace un ratito Roberta, que hacen, digamos, al contenido de la investigación que se va desarrollando alrededor de esa parte de la biografía de Vilas, porque la biografía de Vilas está prácticamente sostenida alrededor del momento del Vilas deportista, y no está hablando del Vilas poeta, del Vilas de su infancia, no es, como si, digamos, hacen en otros momentos, o se puede hacer con las biografías de otras documentales. Por ejemplo, también el documental sobre el Zapucay, el bandido chaqueño, así llamado, ¿no? Es de corte biográfico, o el de Freud, también uno puede decir es de corte biográfico. Sin embargo, fíjense que hay un recorte sobre esas biografías, que son recortes que realiza cada uno de los productores de esos documentales, y en ese recorte hay una decisión de orden cualitativa de por qué recorto esto, y a partir de ese primer recorte biográfico, de ese periodo de la vida de estos tres personajes, yo después puedo aplicar cualquier otro de los métodos que estuvimos o que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, básicamente, para ir introduciendo, el método cualitativo generalmente, y esto es una primera definición, tiene una finalidad de lo que se puede llamar exploratoria. Es decir, el investigador que aborda un método cualitativo va en pos de algún descubrimiento, va en pos de ver la realidad y recabar de esa realidad que va a ver datos que no tiene de antemano. Si yo voy a ver la realidad para ir a ver, para ver lo que ya me parece que va a aparecer, la verdad es que no vale la pena constituirse en investigador, simplemente uno se convierte en un ensayista y empieza a describir cómo es la realidad y no necesita hacer una investigación. Cuando uno requiere hacer una investigación de orden cualitativa, va en pos de algún descubrimiento, va en pos de buscar dentro de la realidad una relación que no se estableció antes, va en pos de buscar una asociación entre conceptos que antes no se había realizado, va a buscar algo nuevo, digamos. Y entonces, por eso generalmente las investigaciones de corte cualitativas tienen esta finalidad de orden exploratoria. Y da cuenta de que la realidad es tan compleja, la realidad real, digamos, la que el investigador tiene como objeto, es tan compleja que requiere, digamos, de un abordaje sistemático y que supone que tampoco se mueve de manera matemática como suponen los que hacen investigación cuantitativa. De tal manera que no se explica gran parte de la realidad por medio de las estadísticas. Por ejemplo, el otro día veíamos las encuestas de opinión que se realizan alrededor del tema de las elecciones. Bueno, uno puede sacar cuantitativamente qué porcentaje de voto va a sacar un partido, qué porcentaje de voto va a sacar otro partido, todos esos porcentajes se pueden extraer. Lo que no dice ninguna encuesta es por qué cada uno vota por lo que vota. Entonces, pregunta por el por qué es algo que el investigador de corte cualitativo de pronto se ve como motivado a ir a descubrir de por qué la gente vota como vota. Y esa es una pregunta de orden cualitativa, porque yo ya tengo el estudio cuantitativo acerca de cómo van a votar. Lo que no tengo es por qué van a votar como van a votar. Y esa búsqueda que se realiza de manera cualitativa, después nos puede dar algunos resultados que se pueden cuantificar. Entonces uno puede decir, y la gente vota por la economía, vota porque está disconforme, vota porque le gusta el mercado, vota porque le gusta la cara del candidato, y ahí uno va generando esas categorías que luego van generando después las distintas variables que permitan hacer un abordaje de tipo también cuantitativo.
cuántos votaron por la cara, cuántos votaron por la economía, cuántos votaron porque están disconformes, cuántos votaron porque les gusta el mercado. Entonces, fíjense que los métodos cualitativos son métodos que están muy orientados al tema del descubrimiento, pero que esos descubrimientos después pueden alimentar otras investigaciones de orden cuantitativo, porque también lo cuantitativo no termina de explicar cómo es la realidad, por qué es la realidad, no encuentra relaciones necesariamente de causalidad, sino que encuentra relaciones a veces asociativas. Y esas asociaciones se hacen por medio de los métodos estadísticos. Sí, sí, Carlos, dale. Simplemente complementar, está buenísimo como venimos, pero complementar una cuestión que tiene que ver, primero, hacer un par de énfasis. El primero es fundamental que todos comprendamos que esto que estamos haciendo es una esquematización de lo que son los métodos. Ahora, lo cierto es que luego, cuando desarrollamos procesos de investigación, tal como lo dijeron Roberto y Roberta, lo que necesitamos para explicar es hacer uso de herramientas de manera impura, por decirlo de alguna manera, respecto de los métodos. Esto de cruces entre interpretación, entre contar, entre explicar. Entonces ahí se cruza inevitablemente lo cuantitativo, lo cualitativo, y está bien que así sea, porque digamos, una de las características de los procesos de investigación, es decir, de construcción de conocimiento, es que traten de modificar informativamente lo que al menos lo que conocemos de un objeto. Entonces, primera cuestión es, lo que estamos haciendo es mostrar las herramientas puras. Ahora, cuando tengan que producir conocimiento, lo cierto es que aún los que dicen solamente usé de esta manera puramente este método, lo cierto es que todo investigador, aún el más cualitativo, el más etnográfico, el más analista, termina contando. Y aún el más contador, el más cuantitativo, el más matemático, termina interpretando, o en la aplicación del método o en el análisis de los resultados. Es una primera cuestión. La segunda cuestión, así como pinceladas o puntualizaciones de lo que viene desarrollando Tito, es que una de las características fundamentales cuando uno expresa el método, es decir, hice una investigación y por lo tanto tengo que no solamente mostrar los resultados, sino decir cómo los obtuve, esa es una de las características de la producción de conocimiento. Recuerdan, no estamos digamos, analizando una mera expresividad. Es decir, no es que estamos hablando de productos que son un artículo periodístico, sino que estamos hablando de producciones que deben dar cuenta de cómo se hizo esa producción. En ese sentido, este concepto que Roberta nos trae permanentemente, y está muy bien que lo haga, que tiene que ver con la vigilancia epistemológica, no es solamente que lo propone Foucault, por primera vez, digamos, y que otros autores lo nombran de maneras parecidas, y que proponen cuestiones parecidas. Esto de la vigilancia epistemológica no es solamente hacerle pruebas al método, sino también decirle al otro, al que va a leer el resultado de una investigación, cómo lo hice y cuáles son los límites de lo que digo. Por ejemplo, cuando alguien nos presenta una encuesta, esto que decía Tito, una encuesta política sobre intención de voto. Ustedes vieron que al pie se dice, lo hizo tal, sobre tal cantidad de casos,
en tal desarrollo territorial. Lo hicimos sobre 500 casos en el Gran Buenos Aires, o sobre 100 casos en 3 barrios de La Plata. Esos datos que aparecen adosados a los resultados son parte de la necesidad de esta explicación de qué es lo que estoy mostrando efectivamente. Entonces, esto sirve para asegurar esto que se le pide a cada método, que exponga y que explicite de qué manera es controlable ese método. Controlable en términos de qué me está diciendo, cuál es la verdad que me está diciendo. Porque cuando me dicen, tal partido va ganando, bueno, a ver, tal partido va ganando, pero decime cómo lo decís. ¿Por qué lo decís? Bueno, son 500 casos. Lo hice en Montserrat, en Villa Urquiza y en Retiro. Ah, bueno, ok. Entonces va ganando, y se va ganando, empieza a tener una explicación que sin duda es un complemento cualitativo de un informe cuantitativo. Esto que termina pasando, es decir, yo digo va ganando, es decir, saco una conclusión conceptual, una conclusión cualitativa, digo que tal va ganando, ahora lo hago a partir de la aplicación de un método cuantitativo, pero tengo interpretación. Si yo no permito y no digo desde dónde salgo la interpretación, ahí no me permite a mí hacer esto que decimos, que se llama, o dice Foucault, que se llama vigilancia epistemológica sobre el método. Y ahí termina siendo, si no aparece este dato, termina siendo una mera opinión, porque no me permite a mí reproducir ese conocimiento y entender desde dónde se está diciendo. Estas dos cuestiones, estas dos pinceladas, Tito, que tienen que ver con esto de los métodos, y que obviamente, tal como lo decían recién los compañeros, lo que estamos haciendo es una introducción, ¿está bien? Estamos exponiéndolos frente a ustedes, y que si alguno de ustedes tiene que pasar del proceso de reproductor a reproductor, tiene que meterse en la instrumentalidad de estos métodos, y hay que trabajar cuáles son las herramientas de estos métodos. ¿Okay? Perdón, Tito, gracias. No, está perfecto, Carlos, porque poder como entender esta combinación nos permite hablar del producto, ¿no? Ahora, y entender cuál es la cocina, porque uno cuando se mete en la cocina sabe cuáles son los ingredientes que se están poniendo alrededor del guiso que está tratando de presentar y hacernos comer. Entonces la verdad que esos sabores, esas formas que por ahí tanto nos gustan, en realidad tienen toda una causalidad, tienen toda una serie de razones, que nosotros la tratamos de hacer lo más racional posible para que sea comprensible, y no dejarnos manipular por el color de la comida, por el sabor de la comida, por lo que olemos de la comida, sino también por lo que está hecho en términos de nutrientes, ¿no? Esto no quiere decir que todo lo otro en la comida sea importante, pero quiere decir que ver de qué manera nosotros, y acá sí, como no se trata de una comida ni de un guiso, justamente de no dejarnos manipular por los datos que se producen, y que lo cuantitativo, y esto es bueno saberlo, tiene un peso en el sentido común, tiene un peso en la producción de opinión tan fuerte y tan ilustrativo, que a veces es muy difícil de modificar una vez que uno emite una opinión utilizando un dato cuantitativo. Y eso es uno de los trucos de la retórica, ténganlo en cuenta. Cada vez que ustedes quieran afirmar algo, si se pueden apoyar en un dato cuantitativo, tienen media discusión ganada. Sí, Alicia. Río, la puta que te parió. Epa. Sí, Alicia. Eso es fuerte esa afirmación. Sí. Pero bueno, es no dejarse manipular, ¿no? Claro.
Alicia, sí, querías comentar algo, querías decir algo. Alicia, estás muteada. Prende el Estás micrófono. muteada, estás muteada, claro. No veía que estabas hablando. Sí, disculpe. No, decía que a partir de lo que estamos hablando, de lo que ustedes vienen exponiendo, aparentemente es como que, bueno, el investigador tiene su mirada sobre el tema, su sesgo más o menos controlado o lo que sea, y busca determinados en los métodos cuantitativos aquellos soportes que necesita. Entonces como que veo que no es como que no están en un pie de igualdad, sino que me parece que como que los métodos cuantitativos en definitiva vienen a hacer un soporte indispensable, sí, porque por lo fuerte que acabas de decir que son los métodos que son, digamos, en el proceso de elaboración o de comunicación, digamos, de lo que queremos decir, los números, ¿no? No sé, lo veo así, como que no es tan, como que los métodos cualitativos en definitiva están como utilizando a los métodos cualitativos como soporte de lo que quieren decir. ¿O estoy entendiendo mal? No, Alicia, a ver, te trato de poner en otras palabras a ver si estamos hablando de lo mismo. Los cualitativos, desde nuestra perspectiva, van como a la sustancia del asunto, del fenómeno, de lo que se presenta. En cambio, lo cuantitativo establece regularidades, asociaciones entre distintas características de esa sustancia, de ese fenómeno. Entonces, la verdad que la cuantificación en realidad explica una parte de la realidad. Esa es nuestra perspectiva. Ahora, es bueno siempre tener en cuenta la cuantificación porque nos permite dimensionar, por ejemplo, escalas. Una cosa es estar hablando, por ejemplo, de la población de China, que son más de 10.000 millones de habitantes, y otra cosa es estar hablando de la Argentina. O, por ejemplo, supónganse, les voy a dar este ejemplo que por lo menos a mí me toca de cerca, el tema de la comparación de las pruebas de evaluación entre Argentina y Finlandia, ¿no? Que ponen a Finlandia en primer lugar. Bueno, la verdad es que lo que no se compara es cuántos alumnos forman parte del sistema educativo finlandés, cuál es la población de Finlandia, cuáles son los recursos económicos que se involucran para sostener el sistema educativo finlandés, pero se comparan dos datos cuantitativos. Se mide por medio de una encuesta, que es de valor, bueno, bastante dudoso, pero bueno, se mide, acerca de qué aprenden los alumnos en Finlandia y en Argentina. Y somos un desastre comparado con Finlandia. Ahora, lo que no se pone sobre la mesa es qué población, qué recursos, qué tradiciones en términos educativos se sostienen desde Finlandia, y la verdad que a veces eso sirve para dimensionar. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con Carlos en la función pública, nosotros decíamos, nosotros tenemos un sistema educativo en la provincia de Buenos Aires que no muchos saben que tiene esta dimensión. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene la misma población que todo Uruguay. Y todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, es la cantidad de alumnos que hay en todo el sistema chileno. Entonces, cuando uno dimensiona de esa manera, no solamente por el valor que tiene lo que estamos haciendo, sino por dimensionar frente a lo que estamos, cuando hacemos este tipo de comparaciones. Entonces lo cuantitativo nos sirve como para darnos una escala y dimensionar qué es lo que estamos realizando frente a lo que estamos, qué tipo de fenómenos estamos realizando. Pero la verdad que eso nos permite solamente hacer esas afirmaciones. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa en Uruguay, en Chile, en Argentina o en Finlandia? Bueno, ahí tenemos que recurrir más a las investigaciones cualitativas para poder darle más contenido a esas cuantificaciones que nos permite dimensionar en dónde estamos parados. Y les vuelvo a decir, y ahora te doy la palabra a Claudia y Carlos, como recurso retórico, ténganlo bien presente. Cada vez que ustedes meten un dato cuantitativo, tienen gran parte de la discusión ganada.
Nada más, lo digo como el peso que tiene lo cuantitativo en la producción del discurso, digamos, ¿no? Sí, perdón, Carlos o Claudia. Claudia, y después. Sí, estaba pensando también en que de repente cuando hablamos de la cursada o la cátedra de metodología e investigación, que a veces se hace pesada en general para los compañeros y compañeras, del estudiar justamente estos métodos, las diferencias, en cómo se complementan, y un poco también lo que estaba planteando Roberto de lo importante en los argumentos de un discurso, o incluso como comunicadores. Si de repente no nos queremos dedicar a la investigación, no es mi caso, que a mí sí me gusta eso, pero como comunicadores manejar los datos, pero además esa vigilancia metodológica que también siempre nos recuerda Roberto es tremendamente importante, porque en el fondo se transparenta diciendo, bueno, esta encuesta, por ejemplo, las políticas en Chile, que estamos igual en noviembre hay una elección presidencial, en donde las últimas encuestas dan como liderando a un candidato que es un candidato fascista. Y eso preocupa muchísimo. Y sabemos que las encuestas también es como para un poco inducir y poner en ese acierto en la gente de que vote a ganador. Hay una cosa así bien terrible. Pero no nos explican, por ejemplo, cómo hicieron ese muestreo, que fue en ciertos barrios de la ciudad de Santiago, con gente que tiene teléfono fijo. O sea, eso va haciendo un recorte. Bueno, esa población no es los barrios populares, sino que son ciertos barrios. O ese mismo candidato planteó, por ejemplo, en un debate diciendo de que el aborto, por la discusión del aborto, en los países donde se había legalizado el aborto, incluyó Argentina, se habían disparado los casos de muertes de mujeres por aborto. Y ningún periodista del debate fue capaz de decirle de dónde sacó ese dato, por ejemplo. Entonces creo que como comunicadores igual es tremendamente importante para poder contraargumentar o contrapreguntar cuando nos disparan esos datos, de decir, bueno, pero ¿de dónde sacó de dónde viene la fuente? ¿Quién hizo? ¿Cuándo la hizo? Las encuestas son tremendamente importantes también, en qué momento las hicieron, antes o después de una declaración, o de si este personaje dijo esto otro, o se le descubrió tal ilícito, por ejemplo. Entonces, creo que es súper importante y no lo vemos a menudo en los medios hegemónicos, sobre todo, o principalmente, ese manejo de datos, esa transparencia también de dónde obtengo el dato, esa encuesta. ¿Tiene dueños esa encuesta? ¿Es privada? ¿Es del Estado? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Entonces creo que está bueno siempre mirar esa... No por tener los datos solamente. ¿Cuál es la muestra y cuáles son los criterios de la muestra? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que no es lo mismo hacer una muestra en el Gran Buenos Aires que hacerla en Capital o que hacerla en La Plata. Digamos, cuando se hacen criterios de muestras, se supone que tiene que representar a cierta población que uno quiere encuestar. Bueno, representa esa muestra, que es lo que hablábamos la clase pasada, cuántas trampas hay en eso de la representación de la muestra, y cómo cuando uno lee, que es lo que vos decías, Claudia, cómo no se ponen en duda cuando hay números, digamos. Cuando uno ve un número, hay tanto... Cuando se habla de porcentaje o de números, siempre es más creíble que un estudio cualitativo. Por eso decíamos, bueno, ¿cómo? Y no hay por ahí una lectura más a fondo de eso. Sí, tal cual. Si me permiten, digo, algunas anotaciones para mí. Primero, una cosa es el uso de un método para un investigador, la elección de un método para un investigador, que es un camino, es decir, si yo necesito producir una información, debo elegir un método, y ese método debe ser pertinente, útil, hábil, para de producir información sobre eso que estoy buscando. Ese es como uno podría decir, el deber ser de un investigador. ¿Ok? Otra cosa es cómo, dado un producto, yo comunicador o yo investigador puedo entender qué me está diciendo a partir del análisis
de la herramienta y el uso que hizo de esa herramienta. Y otra cosa, como un tercer plano, tiene que ver con esto de las intencionalidades que aparecen en todos nosotros, las intencionalidades, digámoslo, públicas honestas, o las intencionalidades de manipulación públicas u ocultas. Son como 4 planos en donde el análisis de lo metodológico o conocer sobre métodos, sobre herramientas, son útiles. Pero, digo, el primero de los problemas, si hubiera una orden, el primero de los problemas es saber cómo yo diría algo interesante sobre el objeto antes de plantearme si lo voy a manipular o no. O antes de plantearme si el otro está manipulando o no. Lo primero que necesito es saber de qué se trata el método, qué me permite. No cualquier método me da el mismo resultado. No es la aplicación azarosa. Porque hay veces que es muy importante contar. Por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de enfermos de determinada patología que hay en una determinada región. ¿Cómo se hace? Contando. Detectando la patología y contando. Y eso dispara una cantidad de acciones que es a partir de saber si son muchos o si son pocos. Entonces, un primer problema que hay sobre lo metodológico es saber qué método me es hábil para poder hacer lo que yo quiero hacer. Como primer distinción. La segunda distinción es entender de qué van los métodos cuando veo una explicación dada, una noticia, un título, que me permita ahí ver, bueno, ¿qué quiso decir este? La primera cuestión que uno podría preguntarse es, bueno, ¿cómo es el método que usó? ¿Me dice cómo lo usó? ¿Me dice dónde lo usó? Esto que acaban de decir Roberta y ustedes. Bueno, ¿me dice? No, no me dice. ¿Me sirve lo que me dice para saber cómo lo hizo? ¿No me sirve o me sirve? A lo mejor me dice cómo lo hizo, pero no entiendo cómo sacó esa conclusión. Bueno, ahí también hay otra cosa que me lleva a procesos de profundización sobre la explicación que esos datos me aparecen a mí en mi pantalla, en mi mesa, en mi diario, en mi conversación. Y el tercer plano es lo que como periodistas, como comunicadores, tenemos como problema ya no con el deber ser, sino con el ser. Porque nosotros tenemos hegemónicamente un ejercicio de la profesión que no es para informar, un ejercicio de la profesión que no es para comunicar, sino exactamente para representar intereses de quien emite esa información. Esto se llama, alguien lo dijo Margarita Rivière en un libro que se llama El malentendido mediático. Margarita Rivière, que es una analista argentina que trabaja en España, publicó un libro. Es interesante el libro, pero en síntesis dice, miren, hay un malentendido mediático. Hay un malentendido sobre los medios de comunicación. El deber ser de los medios de comunicación es que comunican. Entonces todos analizamos que debieran comunicar. No, eso es un error, dice, es un malentendido. Los medios de comunicación son instrumentos que representan de maneras diversas los intereses de quien emite esa información, del medio,
de la clase social que lo representa. No es que quiere comunicar. Este malentendido mediático es lo que tiñe toda la discusión que estamos teniendo. Desde la explicación de lo que Tito dice, si quieren tener éxito, digan un número, hasta Clarín miente, hasta los encuestadores chilenos miran esto. Pero digo, hay acá como tres planos para hablar de metodología, digamos, de este proceso de conocimiento que tenemos por delante. Porque si no, sería fácil tomar esta categoría de malentendido mediático, entonces despejamos la posibilidad de saber, despejamos la posibilidad de comunicar, y decimos, esto está tan corrompido que hay un malentendido mediático, y por lo tanto lo único que hay que mirar, perdón, lo único que hay que saber es que todo es mentira, y que mi tarea es desarmar la mentira. Eso es una de las funciones. Ahora, otra de las funciones podría ser comunicar. Decirle a Margarita Rivière que no hay un malentendido mediático. Hay unas prácticas que llevan a que los medios no comuniquen y representen intereses, pero hay otras prácticas. Mirá, yo puedo producir conocimiento. De hecho, es el sustrato de todo el campo científico. El campo científico trabaja sobre la presunción de verdad, que lo que dicen es algo que debiera llevar a ser mejores, a tener más desarrollo, a conocer más, a solucionar los problemas ambientales, a conseguir una mejor energía. Hay un sustrato ahí que dice que lo científico es para conocer la verdad. Si no jugáramos con ese sustrato, nosotros no debiéramos tratar de producir, salvo que quisiéramos ser representantes de unos intereses y manipular para sacar beneficios, no para comunicar, no para progresar, no para informar. Digo, para que no nos vayamos, toda esta reflexión me la provoca la pregunta de Alicia, que es, pero entonces, ¿tenemos que usar los métodos de tal manera? ¿O tenemos que interpretar? ¿O son hábiles? Sí, solo sí me permiten manipular los datos. Entonces, uno es subsidiario de otro, me es útil por tal cosa. Hay que dar vuelta ahí la cosa. Es decir, hay que dar vuelta contemplando las dos intencionalidades. Por un lado, poder saber cómo se produce la manipulación, y por otro lado, poder saber cómo se puede producir conocimiento tratando de no manipular. Después habrá otras, digamos, habrá procesos de vigilancia epistemológica que nos dirán a nosotros mismos, bueno, mirá, no quisiste manipular, pero el recorte que hiciste fue este. Tuviste muchas intenciones, pero llegaste a la esquina. No fuiste a Jujuy a preguntarle sobre intencionalidad de votos. Ah, bueno, sí, claro, pero te explico. Entonces, estos dos énfasis que yo quiero poner acá es que estamos hablando, digo, para digamos, desarmar el artificio, para mirar si hay manipulación, o también para producir comunicación, para producir conocimiento. Si no, la metodología sería, aprender metodología sería una forma para ser hábiles manipulando. Solamente. Es decir, lo que Alicia preguntaba. Entonces, ¿nos sugieren que vayamos para acá? No. Decimos que yendo para acá sucede esto. Y que estos métodos tienen estos límites. Y que la presentación de los datos de determinada manera
nos lleva a saber sobre el método, a saber sobre los objetos, pero también a cómo obtener información cuando tenemos que producirla nosotros. Porque lo otro es no saber cómo producirla. Por ejemplo, cómo nosotros diríamos, nos puede llevar a errores graves. ¿Cómo nosotros diríamos cómo va a votar la gente? ¿Qué método utilizaríamos? ¿Cómo sería nuestra encuesta? ¿Cómo sería nuestro análisis de los datos? Porque lo digo desde un posicionamiento político. Si yo no sé eso, capaz que me como la curva. Y pienso que los que hablan al lado mío, que me dan el 100% de opiniones, van a hacer que gane mi partido. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver no solamente con el análisis, ser conscientes de la manipulación, del malentendido mediático, de cómo es artificial, sino al revés. También cómo yo produzco conocimiento, verdad. Luego veo qué hago con la verdad. Si la publico en Clarín, por lo tanto represento unos intereses, o corro el riesgo, o si la publico en la editorial independiente de la X, o si pago mi versión, etc. Pero lo cierto es que de lo que estamos preocupados como primer nivel de preocupación es que sepan que los métodos biográficos dan estos resultados, que las encuestas dan esto, que hay que presentarlas así, que tienen estos límites, para que una vez frente al objeto, ustedes sepan si tienen que usar un destornillador o un martillo. Perdón, y como para darles una ayuda en el trabajo práctico, que la consigna es primero que determinen cuál es el método o los métodos que aparecen en el documental. Si ustedes cambiaran de método, ¿cómo cambia la pregunta de investigación y los objetivos de investigación? Entonces ustedes, cuando lean la síntesis de todos los métodos, se van a dar cuenta, primero, es muy fácil detectar cuáles son los métodos que están en cada documental, pero cómo se materializan en los objetivos de investigación, en las preguntas de investigación, cómo ahí ya está uno definiendo el método. Por ahí como ayuda para cuando tengan que hacer este práctico. Por ejemplo, si es un método biográfico, va a ser sobre la vida de alguna persona o de algunas personas, los objetivos van a estar orientados a eso, pero si van a cambiar de método, por ejemplo, sobre análisis del discurso, no va a ser sobre la vida de esa persona, sino van a ser los discursos acerca de, por ahí que sí estén relacionados con esa persona, pero acerca del discurso, o si va a ser investigación-acción, que es cómo se modifica una realidad, o sea, pues van a ser acciones para intervenir en cierto problema o en cierta realidad. Pero eso para que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar el trabajo práctico. Compañeros, le propongo, Tito, que hagas un cierre y dejes planteado hacia adelante porque estamos medio con el tiempo cumplido. Disculpa por haber interrumpido tanto, pero al menos dejar planteado hacia dónde vamos y retomarlo el miércoles que viene. Eso, propongo eso. Sí, yo lo que daría un poco para ir cerrando es, ya que publicamos la bibliografía, que lean el texto, que lean de qué se trata cada método. Fíjense que no todos los métodos están en todas las bibliografías, porque esta construcción, esta enumeración de métodos, prácticamente es una construcción que fuimos haciendo en la materia para poder presentar toda la variedad de métodos. Algunos autores
enfatizan algunos, o algunos autores enfatizan otros. Nosotros queremos como presentarle toda la variedad, la que pudimos acceder. Es probable que alguno se nos haya quedado afuera, la verdad que no somos conscientes de eso, y si fuéramos conscientes lo hubiésemos incluido, pero tratamos de presentarle toda la variedad a la que pudimos acceder. Entonces lo que les pedimos es que lean de qué se trata cada uno de los métodos para la próxima, para el miércoles próximo, y a partir de ahí intercambiar a partir del ejercicio que le estamos proponiendo en base al documental que un poco lo explicaba recién Roberta, en términos de qué método utilizaría, cómo lo cambiaría, cómo cambiaría el objetivo, cómo cambiaría la hipótesis, porque todo, fíjense que el método está como en el corazón, ya estamos como, vamos a decirlo, si me permiten la metáfora, estamos como en el corazón de la investigación. Y lo que dice Carlos es tan importante que estar en ese corazón también es estar haciendo el bien o el mal, por decir de alguna manera, es a estar adoptando una posición ética alrededor de la producción del conocimiento y cómo uno en esa producción maneja para lo que es un conocimiento efectivamente que esté al servicio de ampliar nuestra comprensión de la realidad, o simplemente de mala fe para manipular, para presentar presentaciones parciales, para poner todo bajo sospecha. Y bueno, y la verdad que en este sentido nosotros nos corresponde de alguna manera también poner sobre la mesa desde qué lugar ético nosotros estamos proponiendo lo que estamos proponiendo, y lo vamos a analizar desde ese punto de vista. Así que esto es un poco la idea de que podamos trabajar la clase que viene ya más en detalle, y ya con ustedes habiendo intentado resolver estos ejercicios. Bueno, sin ánimo de cerrar, salvo alguna pregunta última, cerremos acá, nos estamos quedando, ya somos 18, de los cuales 8 somos de la cátedra. Suponemos que los que se han quedado por un estoicismo, o les ha tocado en el reparto hacerse cargo de esta clase, pero no, bueno, esta es nuestra pasión, como verán. Ahí dice Walter, acá estamos, firme junto al pueblo, así es. Nada, nos parece fundamental discutir esto para los comunicadores. Así que esto, quédense con la demanda que Tito les acaba de hacer. Lean sobre los métodos, está bueno. Se discute si somos capaces aún de manipular, lo cual en algunas empresas y en alguna práctica profesional a lo mejor les da dinero. No lo proponemos. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profes. Muchas gracias, profes. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Adiós. Adiós, nos vemos. Bueno, Carlos, bien, ¿no? Interrumpí demasiado, me parece, pero me parece que fuimos ahí encontrándole, ¿no? No, es que la verdad que a veces hace falta como bajar